Iglesia Estrella de Belén, Dios envió milagrosamente aquella estrella. Si los hombres no pudieran ser alcanzados de una manera ordinaria, los elegidos de Dios serán llevados a Él de manera extraordinaria. Nadie está más allá del alcance de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. El pasaje de Isaías 9 que leímos nos presenta, mis amados, un relato formidable a través de los nombres de Cristo, los nombres que se le dan en el versículo 9, capítulo 9, que nosotros leímos versículo 6. Este anuncio, esta profecía se hizo varios siglos antes del nacimiento de Cristo. Se hizo varios siglos antes del nacimiento de Cristo. Esta profecía, hermano, le da valor, le imparte valor al texto, le imprime valor al texto, porque las profecías que se cumplieron, mis amados, eso le da fuerza a nuestra fe, de que lo que Dios dijo se cumplió al pie de la letra. Y eso lo vemos en Cristo, como lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo palabra por palabra. Todo lo que el profeta Isaías habló o profetizó del Mesías se cumplieron cuando Él se encarnó, se cumplieron en el ministerio de Cristo. 5 son los nombres que se le dan a Jesús ahí: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se le dan esos nombres. Ahora, yo quiero que note, hermano, que el profeta ahí en ese versículo 6 del capítulo 9 de Isaías, nosotros podemos ver que ahí el profeta utiliza el singular, la palabra singular. Dice: llamarás su nombre. No dice sus nombres. A ver, si usted lee el verso 6, dice su nombre, no sus nombres, como hablando en plural, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dice su nombre y no sus nombres? Porque los atributos, amados hermanos, que definen los nombres de Cristo forman un todo, como los eslabones de una cadena que están unidos. Todos forman un todo, los nombres de Cristo, porque hablan de su carácter, de la esencia de Él, Así que no podemos nosotros agarrar o tomar aisladamente uno de ellos y rechazar a todos los demás. En otras palabras, no podemos hacer a un Cristo a la carta. Esto me gusta, esto no me gusta. Quítale esto que huele muy feo, que sabe a infierno, a santidad. No, la gente toma lo que quiere, lo que le conviene. No, Jesús no es un Cristo a la carta. O lo tiene uno o no lo tiene, hermanos. No podemos hacer a Jesús a la carta. Recordemos que para los hebreos, en aquel tiempo, los nombres tenían mucho significado, mis amados. Tenían mucho significado, porque los nombres revelaban alguna faceta especial del carácter de la persona. Revelaban algo. ¿Por qué José le puso Manasés a su hijo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo? Dios lo hizo olvidar. ¿Y qué le hizo olvidar Dios a José? Que sus hermanos lo vendieron. Exacto, todo el sufrimiento que él pasó. Hablan de eso. ¿Y Efraín? ¿Por qué le puso Efraín? Porque Dios lo hizo prosperar en la misma tierra que fue su aflicción. Dios lo levantó. Por eso los nombres se los puso, porque revelaban una faceta especial del carácter perdonador de José con sus hermanos. Él perdonó a sus hermanos. Por eso dice: Dios me hizo olvidar todo lo que sufrí y puso amor por
Y en su segundo hijo, Él le da la gloria a Dios porque todo lo que Él tiene era gracias a Dios. Dios me hizo, dice Él, fructificar. Además, estos nombres, hermano, que se le dan a Cristo siguen un desarrollo progresivo. Es como una ventana. Usted abre una ventana, se va abriendo poco a poco y cada vez que usted la abre, va entrando más luz hasta el clima, hasta que usted abre de par en par a la ventana y entra la luz con todo su poder y esplendor. Eso es lo que describe a Cristo como el nombre que se da al final, príncipe de paz. Hasta que entra completamente la luz. Así que esta fue la razón de la venida de Cristo al mundo. Y esa es la esencia de la Navidad. Gloria a Dios en las alturas. En la tierra paz. En la tierra paz. Es una realidad frecuente, mis amados, y triste, que muchas personas abren la ventana hoy en día nomás a medias. Abren las ventanas nomás a medias. ¿Por qué? Porque para muchos Cristo fue admirable. Fue un hombre admirable. Fue una persona sabia, un consejero bueno, un maestro, pero hasta ahí. Hasta ahí nomás. Fue un buen maestro, pero no dejan que entre toda la luz de la identidad de Cristo. No dejan que, no abren las puertas de par en par para que la gloria de Cristo los ilumine. No, lo rechazan. Y sin embargo, quedan en una penumbra existencial, viviendo sin la plenitud de aquel que afirmó ser la luz del mundo. Viven en la oscuridad. Así que vamos a analizar, mis amados hermanos, en estos minutos que nos restan, vamos a analizar los nombres, lo siguiente, hijo. Vamos a analizar los nombres. El primer nombre que se le da es el nombre de admirable. Amén. Admirable. Dice, y se llamará su nombre, no sus nombres. Su nombre admirable. Es importante esto, no lo olviden. Así que este es el primer atributo que se le da a Cristo. La primera cualidad que habla de su carácter. Salud. Que habla de su carácter. Algunas versiones lo han traducido admirable por maravilloso. Lo han traducido por maravilloso. Así lo hizo Handel en su inolvidable composición del Mesías. Maravilloso. Así que la persona de Jesús, mis amados, fascina. Y fascina tanto a creyentes como a aquellos que no lo son. Fascina, es fascinante hablar de la persona de Cristo. Todo lo que muchos hablan de él, fue una persona excelente, vivió de una manera ejemplar, hasta ahí. Así que fascina a los creyentes y a los que no lo son. Así que la primera reacción al conocerle como hombre es de admiración. Mire, el mismo físico, que no era cristiano, era de origen judío, el mismo físico, Albert Einstein, se expresó de la siguiente manera: la figura radiante de Jesús ha producido en mí una impresión fascinadora. En realidad, solo hay un lugar en el mundo sin oscuridad: la persona de Cristo. Fue lo que dijo Albert Einstein. Wow, eso es tremendo. Así que la vida de Jesús, mis amados hermanos, fue admirable. La vida de Cristo fue admirable y está registrada a todo color en el Nuevo Testamento. Mire, Jesús vivió constantemente para hacer el bien. ¿A quién ayudó? A los necesitados. ¿A quién consoló? A los afligidos. ¿A quién sanó? A los enfermos. Se entregó sin reserva a los demás, mis amados. Su compasión y empatía no conocía límites. Hasta Tiro, hasta Sidón fue. Hasta Gadara, donde estaba aquel hombre endemoniado.
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Así que Él es admirable. Él es admirable. El siguiente dijo. Su carácter, mis amados, el carácter de Cristo, la dulzura de Cristo fue admirable. Fue admirable su bondad, su capacidad para amar, su sensibilidad, la humildad que Él desplegó, su dominio propio, su mansedumbre, adornaron todo momento su vida. Todo momento su vida. Por eso su carácter es admirable. La Biblia registra dos hechos significativos de la vida de Cristo. Por un lado, los judíos que estaban presentes cuando Jesús lloró al ver el cuerpo inerte de Lázaro. Dice la Biblia que dijeron, mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Y es que el Señor, hermano, momentos antes, dice ahí en Juan capítulo 11, versículo 33, dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 33 al 36 de Juan 11 nos habla cómo Cristo reaccionó. Estos dos verbos, hermano, que menciona Juan, reflejan en el original una intensidad de sentimiento mucho mayor al duelo habitual. Es decir, que lo que Cristo sintió en ese momento fue más allá que el duelo que uno siente cuando mira partir a un ser amado. Es decir, que lo que uno siente no se compara con lo que Cristo sintió ahí. El otro hecho fue el de Pilato, hermano. Allí en Juan 19:4. Incapaz de encontrar una sola falta, una sola mancha en la vida de Cristo, dijo Pilato, ningún delito hallo en él. Ningún delito hallo en él. Así que admirable fue su carácter. ¿Y qué podemos decir de sus enseñanzas? Miren lo que dice la gente. Miren lo que decía la gente. ¿Qué decía la gente? La gente que se admiraba de su doctrina. Ahora, ¿por qué se admiraba? ¿Qué sigue diciendo? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraban, hermano. Esta palabra, admirar, transmite la idea de ese tipo de asombro. Ese asombro que sacude a la persona. Que lo sacude. Ese asombro, hermano, que lo saca de su estado normal. ¿Alguna vez usted se ha impresionado con algo que queda estupefacta, anonadado? Quedó impresionado. Así estaba la gente. No hallaban qué decir. Así que la gente estaba atónita, la gente estaba boquiabierta, porque nunca en su vida habían escuchado a una persona que les enseñara como Cristo les enseñó. Alguien que tiene autoridad, dice el verso, no como los escribas. Porque los escribas, su autoridad era de segunda mano. Ellos citaban al rabino fulano de tal, al rabino fulano de tal, submangano, perengano, como dijo aquel, como dijo allá. Era de segunda mano. Pero Jesús era diferente. Él hablaba con la plena convicción de que sus palabras, hermano, eran las mismas palabras de Dios. Mire, él mismo dijo, ¿se acuerdan en el Sermón del Monte? Oíste que fue dicho, pero yo os digo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Imagínense entonces la reacción de los escribas a las enseñanzas de Jesús. Al percibir la reacción de la gente, se llenaron de celo, de envidia. Porque los escribas eran la élite religiosa de Israel. Ellos eran los teólogos por excelencia de la nación.
que llegó Cristo. Un hombre, hermano, que ni siquiera había sido entrenado para ello. Sin embargo, trazaba la escritura, la interpretaba de una manera única. Miren lo que dijo Carlos Spurgeon. Dice, las lámparas no hablan, brillan. Un faro no hace el ruido de unos tambores. Y sin embargo, desde muy lejos el marinero puede contemplar su luz amiga. Que en esta forma vuestras obras brillen en vuestra religión. Que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta. Lo predique tu conducta. Cristo lo admiraba por su doctrina. La siguiente dijo, ¿qué más, hermano? Inciso A. Pero algunos hechos singulares de su vida, algunos hechos significativos de la vida de Cristo, su admirable poder y carácter, hermano, van más allá de lo humanamente maravilloso. Van más allá. Por ejemplo, la forma milagrosa, cómo salvó su vida, escapando a la feroz persecución del rey Herodes, cuando mandó asesinar a todos los niños. Cómo él escapó de una muerte milagrosa, escapó milagrosamente cuando el ángel le avisó a su padre. Su muerte condenatoria como un malhechor, cuando había vivido como un santo y fue puesto en medio como si hubiera sido el peor de los criminales. ¿Y qué decir del testimonio del centurión, aquel que estaba al pie de la cruz? ¿Se acuerdan? Allá Lucas 23:47. Verdaderamente este hombre era justo, dijo aquel hombre. ¿Y qué diremos de los relatos, hermanos, de los evangelios? Sobre su resurrección, sobre las apariciones que menciona 1 Corintios 15 a los apóstoles, los discípulos. ¿Y qué decir lo que menciona Hechos 1 en su ascensión? Por eso Jesús es admirable, ¿lo creen? Por eso es admirable. No solo, hermano, por su biografía, su carácter, sus enseñanzas, no, sino también por estos hechos singulares, por todo esto que nosotros hemos visto, que nos estimulan cada vez más a abrir la ventana y dejar que su luz penetre cada vez más y más en nuestras vidas. La siguiente dijo. Segundo lugar, y se llamará su nombre Consejero. Dijimos, hermano, que primero era admirable, amén. Ahora Consejero. Ahora, este atributo, acuérdense que es un todo, va de la mano. Este atributo, Consejero, es el resultado del anterior, del admirable. ¿Por qué, hermano? Porque si Jesús tiene un carácter sensible, si Jesús es una persona empático, que Él tiene la capacidad de escuchar con un amor profundo por las personas y una sabiduría fuera de lo común, estos son los requisitos idóneos para un buen consejero, ¿no lo creen? ¿No creen que estos son credenciales para ser un buen consejero? Claro que sí, hermano. Las conversaciones personales que Cristo sostuvo con diferentes hombres, mujeres, constituyen un modelo de diálogo, hermano, de diálogo y fructífero en la vida de Cristo. ¿Cuáles son esos diálogos? ¿Se acuerdan con Nicodemo? Cuando fue a verlo, Juan capítulo 3, el diálogo y el consejo que se le dio a este hombre. ¿Y qué decir de la mujer samaritana que Juan menciona en su libro, en su evangelio, en el capítulo 4? ¿Y qué decir de la mujer pecadora en casa de Simón, el fariseo? Y hay muchos ejemplos, hermano. Nos muestran esta excelencia de Jesús
como consejero. Porque Él fue el sanador de sus vidas. Cristo fue el que llenó los vacíos que había dentro de esos corazones. El que transformó sus vidas, sus desiertos, en manantiales, hermano, vegetales, fructíferos. Fue Cristo. Hoy también, hermano, en pleno siglo XXI, la gente hoy en día busca con ahínco orientación, con desesperación, algún tipo de guía, porque quieren mitigar la soledad que hay en su corazón, quieren mitigar la depresión que hay en su vida, el vacío que hay en su vida, quieren que se le indique. Por eso muchos van a los gurús, a los chamanes, a otros lados. ¿Y qué hacen? Gastan muchísimo dinero. Déjame leo el periódico a ver qué me dice el horóscopo, en vez de que lea un salmo. Déjame ver qué me dice este año 2023. Voy a los adivinos, a los echadores de cartas, a los medios. Voy allá, no van a que los estafen. A eso es lo que van. Mucha gente busca con desesperación eso. Quieren un buen consejo. Desean conocer su futuro. Necesitan un fundamento para sus vidas. Porque el que tienen parecen arenas movedizas que cada vez se hunden más. En este panorama, hermano, lúgubre, oscuro, Jesús se nos presenta como el príncipe de los consejeros. ¿Qué dice la Biblia? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo te haré descansar. No te está pidiendo venme a mí y tráeme algo, no. Ven a mí y yo te daré algo. Yo te daré algo. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. El que me sigue no andará en tinieblas. Isaías capítulo 11, versículo 2, hermano, nos presenta a Cristo como el consejero supremo, consejero de consejeros. Miren lo que dice Isaías 11, 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y mire lo que dice: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¡Wow! ¿Qué más consejero queremos, hermano? Jesús es un extraordinario consejero, porque además de ser hombre excepcional, el Espíritu de Dios está con él. Así que ello, hermano, nos conduce de forma natural al tercer nombre. ¿Sigue tu hijo? ¿Cuál es? Dios fuerte. ¿Admirable? Si es admirable, lo califica para consejero. Y luego dice Dios fuerte. Dios fuerte. Muchas personas, hermano, hoy en día se quedan con un Jesús admirable, un buen maestro, un consejero excepcional, un gran hombre, nada más, hasta ahí se queda. Pero el nombre de Cristo tiene otros atributos que nos trasladan, hermano, a un lugar, a una dimensión superior. La manifestación progresiva de su identidad nos revela que no fue solo un hombre. Eso es lo que nos revela. Dios fuerte es el siguiente paso en nuestro conocimiento del Cristo de la Navidad, del Jesús de la Navidad. Dios fuerte. Hermano, Jesús era Dios, como lo hemos visto. ¿Se acuerdan lo que le dijo el ángel a María? Y le pondrás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. De
que se cumpliera la escritura, dice Dios con nosotros, mostrando la deidad de Cristo. Así que Jesús era Dios y como tal es poderoso, fuerte. Así lo demostró en su vida. Así lo demostró. Fue poderoso ¿para qué? Para curar enfermos, resucitar muertos. Eso lo vemos, hermano. Pudo callar y silenciar a una tempestad, dominar a las fuerzas diabólicas, levantarse de la tumba al tercer día, dejando el sepulcro vacío. Sí, hermano, si el Jesús que nació en debilidad, si hubiera quedado en ese estado, entonces, ¿qué pasaría? La Navidad solo sería una historia de humillación, una historia de persecución. Pero no fue así, porque Él acabó venciendo las fuerzas más poderosas de este mundo. ¿Cuáles? La muerte, el pecado y el diablo. Él lo venció. Por ello, mis amados hermanos, los primeros cristianos no tenían ningún sentimiento de inferioridad, porque su Señor era vencedor. Nosotros hoy en día debemos hacer algo, hermana iglesia. Debemos sacudirnos de nuestra vida cierto complejo de perdedores en una sociedad que se complace en proclamar la muerte de Dios y tilda al cristianismo de obsoleto. No, no somos perdedores. John Lennon dijo en su tiempo, nosotros somos más populares con Cristo. La pregunta es, ¿dónde está John Lennon y dónde está Cristo? ¿Dónde está? Nuestro Jesús es Dios fuerte. Y dice la Biblia que algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Así que la Navidad no es tanto el recuerdo del nacimiento del niño Jesús, sino la memoria de que hay un Dios fuerte que es el Señor de la historia y el Señor de la vida y que un día reinará sobre todos, hermano. La Navidad es fuente de esperanza y de fortaleza para nosotros, porque eso es lo que habla Dios fuerte. Debemos siempre tenerlos en mente. Pero no solo eso, la siguiente, sino que nos habla de un Padre eterno y llamará su nombre, dice Padre eterno. Miren, mis amados hermanos, si nosotros tenemos la idea aislada de un Dios fuerte, eso a nosotros nos podría dar la seguridad o esa sensación de un Dios lejano y de un Dios frío, indiferente. Si nosotros nos quedamos con el tercer atributo de Dios fuerte, si nosotros nos quedamos con esa idea, pues quizás nos va a dar la sensación de eso. El soberano, el todopoderoso, es tan grande que no tiene tiempo para ocuparse de mí, porque tiene otros asuntos que tratar. Él es demasiado importante como para prestarle atención a un pobre mortal insignificante como yo. ¿Quién soy yo para que Él me preste atención? Esa era la noción que tenían los griegos de los dioses, que eran indiferentes. Pensaban de esa manera. En el cristianismo, amada iglesia, sin embargo, encontramos un hecho singular y totalmente diferente. Y ese hecho no aparece, usted no lo va a encontrar en ninguna otra religión. Porque este Dios fuerte es al mismo tiempo un Padre hermoso, un Padre
hermanos, vemos la paternidad de Dios en la palabra. Jesús, hermano, aunque él mismo hablaba de su relación con su Padre, la segunda persona de la Trinidad. Aunque él mismo no es Dios Padre, sino que es Dios Hijo, comparte esta sensibilidad paternal. Ello es lógico, hermano, puesto que Cristo, dice la Escritura, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En numerosas ocasiones, durante su ministerio, Jesús muestra de una manera clara, nítida, su ternura, su afecto, su cuidado profundamente paternales, hermano. ¿Cómo lo demuestra? ¿Se acuerda la ilustración del buen pastor? ¿Qué hace el buen pastor? Da su vida por las ovejas. Juan 10:10. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. Fue lo que Cristo dijo. Hacia el final de su vida, ¿qué hizo Cristo? En Lucas 13:34, llora por Jerusalén. Dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y lo quisiste? Amados hermanos, ¿puede haber una mayor expresión de amor maternal que la que Cristo está usando en esta metáfora al usar la gallina? ¿No ha visto usted cuando la gallina cubre los polluelos? ¿No ha escuchado el ruido que emiten los polluelos? El gorgoneo, ese gorgoneo de satisfacción, de amor, de seguridad que siente bajo el cuidado de su madre. Es lo que Cristo está expresando aquí. Así cuida a los suyos. Este es un punto importante para nosotros como cristianos, que Él es un Padre hermoso, es eterno, es maravilloso y nosotros podemos confiar en Él. En quinto y último lugar, la siguiente, podemos ver, mis amados, Príncipe de la Paz, y llamará su nombre Príncipe de Paz. El último nombre dado a Jesús, hermano, es la consecuencia final de todos los anteriores. De todos. Cristo ha venido para traer paz. El evangelio, que son buenas noticias. El mensaje de la Navidad resume perfectamente estas noticias. Dice Lucas 2:10, os doy nuevas de gran gozo. Versículo 11, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Esas son noticias de buena nueva, de gran gozo, hermano. Así que es un príncipe, aunque nació en humillación, Él ha venido a traer paz. Hoy en día el mundo busca la paz a como dé lugar, pero nunca la encontrará mientras siga rechazando al príncipe de paz. No la va a tener. Es una paz, hermano, en tres niveles. La paz que Dios nos da es en tres niveles. En primer lugar, ante todo, paz con Dios. Paz con Dios. Justificados pues por la fe, ¿qué paz tenemos? Paz para con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, pero la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. Por eso ahora podemos tener paz. Dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Porque su tarea central como Salvador, ¿cuál era? La de reconciliar al hombre con Dios. Justificados pues por la paz, dijo Pablo. También vino a traer paz entre los hombres. En un mundo sangrante, en un mundo donde hay violencia sin límite, Jesús es el único que puede derribar los muros llenos de alambres, hermano, que nos separan
Y por último, la paz interior. ¿Qué dijo Cristo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. No la doy como el mundo la da. Para que se haga real eso, hermano, se tienen que hacer los otros nombres. ¿Qué mejor regalo, hermano, podemos recibir que este? La siguiente. Este Jesús, hermano, que menciona la palabra de Dios, es el mejor regalo que nosotros podemos recibir en esta hermosa Navidad. Gloria a Dios. Es el mejor regalo de regalos. De regalos. Y son suyas, son mías. Que las recibamos por la fe. Es el regalo que Dios mismo nos dio y el que nosotros podemos a su vez compartirle a los demás, porque es gratis. Es gratis, hermano, ese regalo. Que viva en nuestro corazón el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Gloria a Dios. Príncipe de paz. Era el último hijo de Dios. Dijo San Agustín, nació de una madre a quien él mismo creó. Fue llevado por manos que él mismo formó. Lloró en el pesebre en una infancia sin palabras. Él, el verbo, sin el cual toda elocuencia humana es muda. Que esta Navidad, hermano, sea una Navidad singular. Y que nosotros podamos, por medio de la fe, apoderarnos de estos hermosos regalos que Dios nos da de una forma gratuita. Amén. Y que a su vez podamos compartirlos a los demás. Amén. Amén. Póngase de pie en esta tarde.